Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este minicurso de inteligencia emocional, un minicurso que está basado en el modelo de Daniel Goleman. Y bueno, hoy vamos a conocer lo que es la inteligencia emocional, qué beneficios nos aporta en nuestra vida y por qué es importante saber sobre este tema. La inteligencia emocional es aprender a entender nuestras emociones para saber qué nos están queriendo decir y actuar en consecuencia. Así que vamos a empezar. Muy bien, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues el concepto de inteligencia emocional, los 5 pilares de la inteligencia emocional, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales y también veremos qué es el fracaso y qué es el éxito. También os voy a enseñar una técnica de relajación para poder regular esas emociones y también hablaremos de qué técnicas en la actualidad tenemos a nuestro alcance que son muy útiles y beneficiosas. Y bueno, decía el escritor y filósofo francés Michel de Montaigne que la verdadera libertad consiste en el pleno dominio de uno mismo. Por eso es esencial que aprendamos sobre inteligencia emocional, ya que el tener la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones nos ayuda a entender lo que sentimos, entender cómo se sienten los otros y usar esta habilidad en nuestras relaciones para que funcionen. Y esto hará que aumente nuestro sentimiento de bienestar, ya que permite que tomemos decisiones de la mejor forma posible. En definitiva, la inteligencia emocional es esencial para la felicidad. Así que vamos a ahondar en este tema. Vale. Como hemos dicho al principio, este minicurso está basado en el modelo de Daniel Goleman. Así que vamos a conocer un poquito a este gran hombre que nos ha traído tantas enseñanzas. Por eso, el doctor Daniel Goleman es un periodista, escritor y psicólogo estadounidense que ayudó a popularizar la inteligencia emocional en el año 1995. Pero además presentó sus propias opiniones y conclusiones científicas sobre este tema. Y esas conclusiones y esas opiniones lo que han hecho ha sido aportar en gran medida a la construcción de este concepto de lo que es la inteligencia emocional. Aquí os he puesto una foto de él para que veáis cómo es. Y bueno, resaltar que la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales. No es un aprendizaje académico porque se centra en cómo te manejas a ti mismo y en tus relaciones. ¿Por qué es tan importante aprender acerca de la inteligencia emocional? Pues es que se ha comprobado que hoy en día la inteligencia emocional es una de las inteligencias que más repercute para que consigamos el éxito que queremos en nuestra vida. Porque aunque tengamos otras 2 inteligencias, como es la racional, que es la que conocemos todos como la inteligencia en sí, y también tenemos la inteligencia instintiva, pero la inteligencia emocional es indispensable para que tengamos mejores relaciones con los demás. Y las relaciones con los demás están en la base de todo lo que hacemos en la vida. Y se dice que la inteligencia emocional se compone de 5 destrezas, que sería el autoconocimiento, que vamos a ver ahora mucho más profundamente. Este autoconocimiento se trata de conocerse a uno mismo, conocer nuestras propias emociones, el por qué nos enfadamos, qué hacemos para manejar el miedo o qué nos hace entristecernos. Otra destreza sería la autorregulación emocional, que a lo mejor, por ejemplo, tú sabes que tienes esas emociones completamente, pero no sabes cómo manejarlas. Te desbordan o, por el contrario, las tienes ahí retenidas, encapsuladas, y tú notas que eso te está creando un malestar.
También tenemos la empatía. Cuando tú conoces tus emociones y eres capaz y sabes regularlas, entonces sabes ponerte en el lugar de los otros y puedes entender las relaciones de los otros. O sea que puedes empatizar con las emociones de los demás. Y cuando empatizas con las emociones de los demás, te puedes relacionar mucho mejor y a partir de ahí se empieza a desarrollar las habilidades sociales y esto nos lleva a tener más conciencia social. En definitiva, la inteligencia emocional nos va a facilitar que nos relacionemos mejor con nosotros mismos, con los demás y que entendamos mejor el mundo de las relaciones, el estar con los otros y cómo eso nos afecta en positivo. Por eso, ya que sabemos lo importante que es para movernos en el mundo, para las relaciones, que es la base de nuestra vida, de nuestra felicidad, vamos a conocer mucho más profundamente todo este tema, todo lo que Daniel Goleman nos ha enseñado. Pero para empezar, vamos a saber un poquito qué son las emociones. Porque claro, estamos hablando de inteligencia emocional, pero tenemos que saber primero qué son las emociones, ¿verdad? Imagino que la mayoría pues tenéis una ligera idea de lo que son o algunos ya lo sabéis. Pero bueno, así a grosso modo, las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. De hecho, la palabra emoción significa movimiento hacia, o sea, es una energía que pide movimiento. Y estas emociones nos sirven para aprender, para relacionarnos con los demás y para actuar. Sobre todo para actuar, porque una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos que tiene a su alcance para controlar la situación. La emoción se genera por el significado que atribuimos a una situación que consideramos psicológicamente relevante. Cada persona experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, sus aprendizajes y de la situación en concreto que está viviendo. Vale. Entonces, la inteligencia emocional, para Goleman, sería la capacidad de ser conscientes, de identificar nuestras propias emociones, como he dicho anteriormente, y las de las personas que nos rodean, y el impacto que éstas tienen en todo nuestro entorno, especialmente en nuestra vida afectiva. También es entender lo que significan nuestras emociones y cómo éstas pueden afectar a otras personas. Es la facultad también de controlar y regular adecuadamente esas emociones y hacer uso de importantes habilidades sociales como la motivación o la empatía que he comentado anteriormente. Así que vamos a continuar y voy a haceros una pequeña y súper reducida descripción de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, así sí, muy reducido, muy resumido, sería la capacidad de percibir las emociones, de manejar las emociones, de comprender las emociones y utilizar las emociones en nuestro beneficio. Vale, para Daniel Goleman, que he puesto aquí la foto del hombre con su libro donde explica todo esto, por si tenéis más curiosidad, queréis comprarlo y aprender sobre él. Pero bueno, en el libro, Daniel Goleman pues, habla de 5 elementos principales de la inteligencia emocional. Estos pilares serían, el primero, la conciencia de uno mismo, el segundo, la autogestión emocional, en tercer lugar tendríamos la automotivación, en cuarto lugar la empatía
Y en el quinto lugar estarían las habilidades sociales. Por eso, cuanto mayor sea la capacidad de una persona para administrar cada una de estas áreas, claro, mayor será su inteligencia emocional. Entonces, para que quede bien claro y se nos integre bien y la información quede bien fijada en nuestra mente, voy a recalcar, a resaltar estos 5 aspectos principales, que son el autoconocimiento emocional, o sea, el primero sería la autoconciencia emocional, perdón. El segundo, la autorregulación o autogestión. El tercero, la automotivación. El cuarto, la empatía. Y el quinto, las habilidades sociales. Ahora sí que vamos a ver cada uno más profundamente. Entonces, vamos a ver primero la conciencia de uno mismo. Vale, pues la conciencia de uno mismo, como hemos comentado al principio, es el autoconocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias emociones, el por qué nos sentimos enfadados o qué nos hace sentir tristes o cómo podemos manejar el miedo. Entonces, es el conocimiento de los propios estados emocionales internos. Se refiere a nuestra capacidad de saber y entender lo que sentimos y reconocer el modo en que esas emociones que sentimos afectan a las acciones que hacemos, que tomamos. Y estas acciones, ¿qué consecuencias nos causan? Al final, todo parte de ese autoconocimiento o conciencia emocional. Yo tengo unas emociones, esas emociones me van a provocar que yo actúe de determinada manera en situaciones, tanto conmigo mismo como con los demás, y esas acciones van a tener unas consecuencias para mí y para el resto. Por eso es tan importante la conciencia de uno mismo. Poder percibir, poder identificar las emociones y reconocer qué nos están diciendo estas emociones. Entonces, claro, si somos conscientes de nosotros mismos, pues lógicamente tenemos que conocer nuestras emociones y además en la forma en que esas acciones pueden afectar, como hemos dicho, a las personas que nos rodean. Que esto implica, pues, darte cuenta de quién eres, cómo te relacionas en tu entorno, por qué haces lo que haces y permitiéndote aceptarte a ti mismo en estas condiciones. Esto, lógicamente, no es una cosa de la noche a la mañana, requiere dedicarse tiempo a sí mismo, a escucharse, a comprenderse. No solo se trata de decir, vale, pues yo sé que estoy sintiendo enfado o me estoy sintiendo triste, sino de detenerse, de observarse, de escucharse y comprender qué esconde esa emoción, qué hay detrás, qué nos quiere decir esa emoción. Vamos a pasar al segundo pilar de la inteligencia emocional, que sería la autogestión emocional. En resumidas cuentas, la autogestión emocional es el control de los impulsos. Y aquí englobaría muchas cosas. Englobaría tener la capacidad de manejar las emociones de forma apropiada. Que esto incluye, pues, la regulación de la impulsividad, de la ira, la violencia, comportamientos de riesgo. También tener tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales muy negativos, tales como la ira, el estrés, la ansiedad, la depresión. Tener esa capacidad para autogenerarse emociones positivas. En el autoconocimiento tenemos que saber qué cosas nos provocan sentirnos bien, bienestar, qué cosas nos provocan emociones positivas. Entonces, cuando tú te tienes que regular, tú ya sabes qué cosas te generan esas emociones positivas. Y entonces tienes que tener la fuerza de voluntad y la capacidad de ir a buscarlas. Por ejemplo,
llamar a alguien, ponerte cierta canción, ponerte a meditar, hacer ejercicio, cualquier cosa que sabes que te va a autorregular, vas a poder gestionar esa emoción y te va a generar sentirte más positivamente. También entraría el preservar y ser constantes en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades y no rendirse a la primera de cambio. Es la habilidad para controlar los propios comportamientos y tener buenas estrategias de afrontamiento ante situaciones difíciles o desafíos. Por eso hay que conocerse. La base de todo en la vida es conocerse, para saber cómo podemos afrontar cualquier situación, desafío, cualquier cosa que se nos presente en la vida, saber de qué herramientas disponemos, saber cómo generarnos ese bienestar, saber qué podemos hacer en ese momento para poder regularnos, para poder liberarnos de esas sensaciones que nos pueden abrumar en momentos de angustia. Pasamos al tercero, que es la automotivación. La automotivación, como bien dice la palabra, es la capacidad que tiene una persona de mantenerse motivado a través de sus emociones para alcanzar sus metas. Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos sus objetivos planteados. Es verdad que por el camino vamos a encontrar muchas piedras, muchas dificultades. Por eso la inteligencia emocional nos va a hacer que a pesar de todo eso, sigamos buscando cosas, herramientas, tengamos recursos para motivarnos, para seguir motivados hasta alcanzar nuestras metas, a pesar de todas esas cosas que puedan entorpecer nuestro camino. Situaciones y acciones que nos guíen al logro y a su realización. Por eso la motivación tiene un proceso y va a pasar por varias fases, ¿vale? Inicialmente la persona anticipa, cree que va a sentirse bien o va a dejar de sentirse mal si consigue cierto objetivo o consigue una meta. En segundo tiempo se va a activar y empieza a hacer cosas para conseguir esa meta. Mientras va caminando hacia la meta, hacia ese objetivo, pues irá evaluando si va por buen camino o no, si lo que está haciendo, si los recursos, si las acciones que está emprendiendo, pues les están llevando por el buen camino para conseguir aquello. Hará una retroalimentación de ese rendimiento. Y ya por último, pues habrá conseguido la meta y disfrutará de ese resultado. El cuarto pilar para Daniel Goleman de la inteligencia emocional sería la empatía. Como hemos dicho, que la empatía es cuando tú ya te conoces tus emociones, eres capaz de regularlas, pues sabes ponerte también en el lugar de los otros y puedes entender cómo se sienten los demás, empatizar con sus emociones. Y esto, pues, claro, te va a llevar a tener mejores relaciones. Entonces, la empatía consta de tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender su visión de la realidad, su visión del mundo, su punto de vista respecto a una situación y sus opiniones, pero libre de prejuicios, sin prejuzgar. Entender el por qué piensa así, el por qué ves la situación así, pues seguramente por su historia, su pasado, lo que vivió, por cosas que le han sucedido. Y tenemos que tener esa capacidad de entenderlo. La empatía también es la capacidad que tiene una persona de percibir y comprender las necesidades emocionales de los otros, pero especialmente actuar en consecuencia. Claro, porque yo puedo pensar o saber lo que está necesitando la otra persona. Como ya me conozco a mí mismo o a mí misma, pues ya entiendo y ya percibo lo que la otra persona está necesitando a nivel emocional. Pero también incluye el que actúe en consecuencia, que accione. Es una actitud positiva que permite establecer relaciones saludables
generando una mejor convivencia entre las personas. Una persona empática se caracteriza por conseguir entender el dolor o el sufrimiento de los demás, despertando en él su deseo de ayudar y actuar. Se caracteriza también por tener afinidades e identificarse con otra persona. Es saber escuchar a los demás, entender sus problemas y sus emociones. Ahora pasamos ya a la quinta y última, que es las habilidades sociales. Estas habilidades son un conjunto de hábitos y conductas necesarias que nos van a permitir interactuar y relacionarnos con los demás de una manera efectiva y satisfactoria, que incluye comportamientos, pensamientos y emociones. Esto nos permite mejorar nuestras relaciones interpersonales y sentirnos bien o tener lo que queremos, conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. También incluiría tener la capacidad de relacionarnos con los demás de una forma tal que consigamos un máximo de beneficio y un mínimo de consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, las habilidades sociales incluye la asertividad, la autoestima, muy importante, y, como no, la inteligencia emocional. Existen dos tipos de habilidades sociales. Serían las habilidades básicas y las habilidades complejas. Estas habilidades son unas conductas que aprendemos a lo largo de la vida. No nacemos con un repertorio de habilidades sociales, sino que a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo, pues las vamos incorporando para comunicarnos con los demás. Y el hecho de poseer tales habilidades nos va a evitar situaciones de ansiedad en momentos donde tengamos reuniones sociales, interacción con otros o haya situaciones difíciles y novedosas. Nos va a facilitar la comunicación emocional y la resolución de problemas con los demás. Por eso os he puesto aquí como un listado de habilidades básicas y de habilidades complejas. Unos ejemplos de lo que podrían ser una y otra. Por ejemplo, entre las habilidades básicas podemos encontrar el saber escuchar, dar las gracias, mantener, iniciar y finalizar una conversación, saber formular preguntas, presentarse, saber despedirse, hacer cumplidos y elogiar. Y entre las habilidades complejas podríamos encontrar, entre muchas más, pues saber disculparse, pedir ayuda, admitir la ignorancia, afrontar las críticas, persuadir, expresar empatía, aceptar la derrota, saber decir no, muy importante, manifestar las opiniones con asertividad, expresar nuestras emociones y resolver conflictos. Para ello, pues os voy a sugerir que busquéis en YouTube un cortometraje animado, ¿no? Un cortometraje que es infantil, pero es muy esclarecedor y nos va a ayudar a darnos cuenta de la importancia de cómo nos afecta el no ser empáticos, el no tener inteligencia emocional, el no conocer ni cómo nos sentimos, ni cómo se sienten los demás y cómo nuestras acciones afectan a los otros. Así que os recomiendo que lo veáis. Es un cortometraje que se llama Historia de un señor indiferente. Y este vídeo va enfocado para concienciar de la importancia de conocer y expresar y saber controlar las emociones a diario. Vais a ver cómo vamos la mayoría de las personas en automático, como el personaje, y eso, las consecuencias que tiene en nuestra vida. Así que os animo a que veáis el vídeo y después, si lo veis, también pues os sugiero que respondáis a estas siguientes preguntas que os he preparado. La primera sería, ¿cuál es la emoción principal del protagonista? La segunda sería que describas el carácter de las ambas versiones que tiene el protagonista. La tercera, ¿qué enseñanza podemos extraer de este vídeo? Y la cuarta, ¿en qué crees que mejoraría la vida de este señor, del señor indiferente, que es como se llama, si practicara él más la inteligencia emocional? Esto nos va nos va a hacer darnos cuenta, ¿no? De cómo nosotros a veces también nos vemos en estas situaciones y nos comportamos de esa manera tan automática.
y cómo tenemos que parar a escucharnos, a escuchar a los demás, a percibir, a reflexionar y a desarrollar esa inteligencia emocional. Y después, pues, os animo a hacer una dinámica para aprender a conectar con vuestras emociones y a identificarlas. Os voy a decir 4 emociones que he elegido y entonces en cada una de esas emociones vais a hacer un ejercicio de recordar una situación de vuestra vida en la que creéis o sabéis con certeza que sentisteis esa emoción. Por ejemplo, la calma. Vais a coger la emoción de la calma y vais a escribir en un papel. Yo he sentido la emoción de calma cuando un día ibais a escribir esa situación que vivisteis. ¿Para qué? Para que os deis cuenta de qué emociones sentís en cada situación o en cada momento. Para que dejéis el piloto automático y seáis conscientes de esas emociones. Entonces, os propongo que hagáis esto con la emoción de la calma. Luego, vais a hacer exactamente lo mismo con la emoción de la decepción. Y vais a poner, yo he sentido la emoción de decepción cuando un día tal, y vais a escribirlo. Después vais a hacer lo mismo con la emoción de la impaciencia y lo mismo con la emoción del dolor. ¿Vale? Sería calma, decepción, impaciencia y dolor. Estas 4. Y vais a hacer eso. Yo he sentido emoción de dolor cuando un día. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos situaciones donde sentimos esas emociones, no conectamos con ellas, las bloqueamos, no somos conscientes. Luego llegamos a nuestra casa y decimos, qué migraña tengo, ostras, cómo me duele el brazo, la pierna, qué angustia, qué dolor de barriga, ¿qué ha pasado? Y no vas a saber qué ha pasado porque ni le estabas prestando atención a tu cuerpo, ni cómo te estabas sintiendo. Y esto te va a ayudar a ver en qué situaciones más asiduamente tú sientes esa impaciencia, esa decepción, qué situaciones te hacen sentir calma, te va a dar un autoconocimiento brutal. Así que os animo a que hagáis este ejercicio. Ahora vamos a hablar del éxito y el fracaso, que es también fundamental en el tema de la inteligencia emocional. Se habla mucho últimamente de lo que es el éxito, de lo que es el fracaso. Todo el mundo cree que tiene la verdad, que te puede decir qué es el éxito en la vida, te puede hablar del fracaso. Y la realidad es que el éxito y el fracaso son cosas muy subjetivas. Es algo que solo puede definir la persona propia. Para cada persona es una cosa diferente. Pero bueno, así en términos generales, el éxito lo podemos describir como un logro, ya sea en un área en particular de la vida o en general en todos los ámbitos de la vida. Y en cambio el fracaso, sin embargo, es un incidente en la vida en el que algo va mal o no va de acuerdo al plan o no cumplir un objetivo previsto. Pero reitero que en realidad el éxito y el fracaso son términos que no precisan una definición universal ni global, ya que cada persona tiene su propia definición de lo que es el éxito y el fracaso y lo que esto significa para ellos. Por poner un ejemplo, para una persona el éxito puede ser casarse, tener la pareja y el matrimonio ideal que nos pintan en las películas, en la sociedad, su casa, sus hijos, la familia perfecta. Para otro puede ser sacarse la carrera de sus sueños, conseguir un puesto prominente en ese sector que ha elegido, tener un estatus social elevado y sentirse poderoso en su trabajo. Para otro podría ser saber vivir con lo mínimo, con lo principal y esencial y dedicar su vida a viajar por el mundo. Y eso sería su éxito. Y con el fracaso pasa exactamente lo mismo. Pero lo que sí que es verdad es que la confianza en uno mismo, la autoestima, la motivación para conseguir objetivos y la organización marcará el éxito o el fracaso en nuestra vida independientemente de nuestro coeficiente intelectual, ya que la inteligencia emocional
no hay que confundirla con la inteligencia intelectual. Son cosas totalmente diferentes. Esto se trata de saber manejar, percibir, expresar las emociones adecuadamente de forma positiva, autorregularnos y entenderlas de los demás y empatizar con los otros y actuar en consecuencia. Trabajar la inteligencia emocional permite alcanzar un mayor número de objetivos, optimiza y mejora nuestra vida, nos ayuda a conseguir hábitos constructivos, así como sentirnos más satisfechos con nuestra persona y con lo que llevamos a cabo en la vida. Para ello también os recomiendo que veáis un vídeo en YouTube que se llama El éxito y el fracaso, que dura 3 minutos y medio. Y aquí describe muy bien estos dos conceptos, cómo para cada persona significa una cosa y qué ejemplos hay. Y bueno, ya para terminar con estos 5 pilares, con lo que es la inteligencia emocional, os he hecho un resumen súper reducido para que quede bien fijado e integrado. La inteligencia emocional, en resumidas cuentas, sería la capacidad de percibir e identificar las emociones, gestionar las emociones de forma eficaz, comprender las emociones propias y de los demás, y utilizar las emociones de forma positiva. Los 5 elementos principales serían la conciencia de uno mismo, que es el conocimiento de los estados emocionales internos, la autorregulación, que es el control de los impulsos, la automotivación, generarse entusiasmo para provocar una acción o un comportamiento que nos lleve al logro de objetivos, la empatía, que es el conocer las emociones ajenas y la capacidad para entenderlas y actuar en consecuencia. Las habilidades sociales, por último, y es la capacidad de lograr conductas deseables por los demás sin manipular. Y ya vamos a ver algunas técnicas de las que disponemos para relajarnos y esto nos va a regular, nos va a generar estados de ánimos positivos, nos va a generar mucho bienestar. Y bueno, pues las técnicas de relajación son métodos y actividades que nos ayudan a reducir pues, tensiones físicas, tensión mental, alcanzar mayor nivel de calma, reducir el estrés y la ansiedad. Y practicarlo con asiduidad pues va a hacer que nos sintamos mucho mejor, que nuestro bienestar aumente y que podamos controlar mejor cualquier emoción desagradable que, que aparezca en ciertos momentos de nuestra vida. Por eso vamos a hablar un poquito de estos beneficios. Los beneficios que tienen estas técnicas de relajación que vamos a ver ahora, entre otros, sería aliviar dolores de cabeza, mejorar la calidad del sueño, reducir la presión arterial y controlar los problemas que se derivan de la hipertensión. Alivia dolores musculares, sobre todo los de espalda y cuello, que es donde más nos cargamos siempre. Aumenta nuestra creatividad, sobre todo en momentos de bloqueo. Mejora las crisis de angustia, reduce el nivel del colesterol, reduce el estrés, contribuye también a alcanzar paz interior y equilibrio emocional, alivia síntomas como la ansiedad, sobre todo los síntomas asociados a la ansiedad, ¿no? Como son las palpitaciones, las náuseas, el aturdimiento, la sudoración, diarrea, miedo, mareos, todo esto va a reducirlo drásticamente. Y bueno, podemos destacar que las técnicas estas de relajación, los beneficios a nivel tanto físico como emocional se van a ver evidentes una vez que llevemos ya varias semanas practicándolo, no va a ser ya el primer día, que sí que vamos a notar, pero lo vamos a notar ya en mayor medida cuando llevemos ya varias semanas practicándolo y con constancia y frecuencia. Cuando llevamos un tiempo practicando, esto se convertirá ya en automático, ¿no? Será un hábito y será muy sencillo. Al principio nos va a costar encontrar el momento, el ponernos, nos va a dar la pereza, pero una vez que ya lo estemos haciendo con frecuencia, ya será llegar el momento que hayamos elegido, la hora, el lugar, llegaremos y nuestra mente ya va a identificar
es ahora ese momento, porque es el momento de hacer la técnica de relajación y lo va a hacer de manera rápida, sencilla, sin ponernos saboteadores ni bloqueos. Y bueno, pues tipos de técnicas de relajación que están comprobadas científicamente que ayudan muchísimo para todo tipo de situaciones, traumas, impactos, estrés, todo, es la respiración diafragmática o abdominal, la meditación, la visualización de imágenes mentales agradables, la relajación muscular progresiva de Jacobson, el yoga y el mindfulness. Vale, la respiración diafragmática, sí rápidamente, consiste en inspirar lentamente el aire por la nariz, luego exhalarlo por la boca, contrayendo los músculos abdominales y el diafragma. Este tipo de respiración lo que hace es que inflamos, como si fuera un globo, la barriga, el, el abdomen, y luego soltamos el aire y el abdomen se reduce, se infla y se desinfla, en vez de hacerlo con el pecho. La meditación es un entrenamiento mental donde una persona se enfoca totalmente en su respiración, en un objeto, en una palabra, para reducir los pensamientos al mínimo o los sentimientos que le distraen o le causan tensión. Se centra en cómo entra el aire y sale de su cuerpo, empieza a tener pensamientos, los deja pasar sin juzgar, los deja, no les hace caso, no les presta atención, solo los deja pasar, sigue concentrado en su respiración o en números, en palabras, para desconectar de toda esa rutina, de todo ese estrés y poder relajar la mente. La relajación muscular progresiva de Jacobson, pues se trata de relajar y tensar los músculos de nuestro cuerpo por fases, por grupos. Y el mindfulness es la práctica de estar aquí y ahora con atención plena, consciente y presente. Prestar atención detenidamente a una cosa. Es lo opuesto a hacer varias cosas a la vez o hacerlas con prisa. Hay que tomar conciencia y tomarse su tiempo. Por ejemplo, sería si estás regando las plantas, poner toda tu atención, tu energía y tu mente solo en regar las plantas, no estar regando y mirando el WhatsApp, escribiendo con el móvil, llamando por teléfono a alguien, no. Estar concentrado solamente en regar las plantas, en observar lo bonito que es, cómo cae el agua dentro de la maceta, lo bonita que está la planta, lo bien que te hace sentir, qué sentimientos te invaden cuando estás viendo esa planta tan bonita. Es conectarte con la situación y olvidarte de todo lo demás. Y bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, os voy a ir guiando en la relajación de Jacobson. Os voy a ir guiando para que aprendáis cómo se hace la relajación muscular de Jacobson y la podáis practicar todas las veces que necesitéis vosotros mismos en casa. ¿Vale? Así que voy a empezar. Quiero que os pongáis cómodos en la silla, en la butaca, en el sofá donde estéis ahora mismo. Os pongáis cómodos, os pongáis una musiquita relajante. Esto podéis hacerlo ahora conmigo o paráis el vídeo y más adelante lo hacéis. Y os voy a ir guiando paso a paso en esta meditación para que aprendáis cómo se hace, ¿vale? Se recomienda realizar este ejercicio sentado. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo, cómoda, donde estés. Y la metodología de este ejercicio es la siguiente. Lo primero que se va a hacer es tensar los músculos lo que más se pueda. Tenemos que notar la sensación de la tensión de esos músculos
Seguidamente relajaremos los músculos y tenemos que sentir esa agradable sensación que se percibe al relajar los músculos. Y por último, cuando se tensa la zona, debemos mantener el resto del cuerpo relajado. Por eso vamos a empezar. Ponte sentado, como hemos dicho antes, cómodo o cómoda en el sitio donde estés, donde te encuentres. Ponte una música agradable, relajante. Y empezamos. Vas a arrugar la frente todo lo que puedas. Nota durante unos 5 segundos la tensión que se produce en la misma. Comienza a relajar despacio, notando cómo los músculos se van relajando y empieza a sentir lo agradable que es la sensación de la falta de tensión en esos músculos. Relájalos por completo y recréate en la sensación de relajación total durante unos 10 segundos como mínimo. Seguidamente vas a cerrar los ojos, apretándolos fuertemente. Debes sentir la tensión en cada párpado, en los bordes interior y exterior de cada ojo. Poco a poco, relaja tus ojos tanto como puedas, hasta dejarlos entreabiertos. Nota la diferencia entre las sensaciones. Continúa con la nariz y los labios. Arruga la nariz, relájala. Arruga los labios, relájalos. Procura que la tensión se mantenga durante unos 5 segundos y la relajación que no sea menos de 10 segundos. Pasamos al cuello. Haz este mismo proceso. Aprieta tu cuello tanto como puedas y manténlo tenso. Ve relajando los músculos lentamente, concentrándote en la diferencia entre tensión y relajación y deleitándote en esta última. Seguidamente, pon tu brazo estirado. Ahora levántalo. Cierra el puño cuanto puedas y pon todo el conjunto del brazo lo más rígido posible. Gradualmente, ve bajando el brazo y destensándolo. Abre lentamente la mano y deja todo el brazo descansado sobre el muslo. Repite esto mismo con el otro brazo. Ahora vas a hacer exactamente lo mismo con las piernas. Levanta una pierna, ténsala todo lo que puedas, ponla rígida y gradualmente ves bajándola mientras la vas destensando. Deja la pierna apoyada contra el suelo y repite esto mismo con la otra pierna. Después vas a inclinar tu espalda hacia adelante, notando la tensión que se produce en la mitad de la espalda. Lleva los codos hacia atrás y tensa todos los músculos que puedas. Vuelve a llevar la espalda a su posición original y relaja los brazos sobre los muslos. En esta ocasión, vuelve a recrearte en la sensación de relajación durante un tiempo. Ahora, tensa fuertemente los músculos del estómago, los abdominales. Y repite las sensaciones de tensión y relajación al distender los músculos. Procede, de igual manera,
con los glúteos y los muslos. Y esto es básicamente lo que es la relajación muscular de Jacobson. Este ejercicio es muy bueno porque es una especie de mindfulness. Estás concentrado en tensar y en sentir cómo sientes esa tensión y en destensar y sentir el bienestar que te produce el destensar. Te va a relajar el cuerpo físicamente y te va a relajar la mente. Así que te animo a que lo practiques todas las veces que necesites en momentos de tensión y de estrés. Y bueno, pues ahora ya para terminar este mini curso, vamos a hacer una breve y cortita visualización para crear un bienestar en nosotros y generar una sensación positiva y agradable. Ponte en un lugar cómodo, puedes estar sentado o tumbado. Puedes ponerte de fondo una canción relajante que te ayude a entrar en este estado. Y te invito a buscar ese lugar cómodo, un lugar donde no te vayan a interrumpir, que apagues la luz e ilumines ese espacio con una luz suave y agradable para ti. Ponte la música relajante a un volumen bajo, suficiente para que puedas escucharlo. Cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Siente cómo el aire entra por tu nariz y sale por tu boca. Y ahora quiero que pienses en un cielo azul. Siente la energía que te da el sol. Focaliza tu atención en el sentimiento que te provocan los días como este. Disfruta de la visión del cielo durante un rato. Añade a tu visión el mar. Escucha el sonido de las olas ir y venir. Inunda tu cerebro con esa visión y concéntrate en los sentimientos que te provoca. Cada vez estarás más relajado o relajada. Recréate en esa imagen, en esa visualización. Cuando lo consigas, visualízate a ti mismo o a ti misma en ese mismo paisaje, tumbado, tumbada en la hierba o sobre la arena de la playa, sin nadie a tu alrededor. Disfruta de la sensación de relajación y paz que te inunda durante unos minutos. Visualízate a ti mismo o a ti misma levantándote en el paisaje y empieza a estirar los músculos del cuerpo. Poco a poco, estírate sin abrir los ojos. A medida que vayas estirando, ves tomando conciencia de nuevo de la música que te envuelve. Y cuando estés preparado o preparada, levanta la cabeza hacia arriba, abre los ojos mirando al techo y de nuevo vuelve aquí a este momento presente. Y ya pues aquí ha finalizado el mini curso que he hecho con todo mi cariño para todos vosotros. Son pues unas nociones básicas de lo que es la inteligencia emocional,
con recursos de técnicas de relajación para regular estas emociones y poder gestionarlas. Y bueno, espero que de algún modo, de alguna forma os haya sido útil, os haya servido. Y bueno, pues esta última visualización la podéis realizar en cualquier momento, en cualquier situación que necesitéis relajaros, necesitéis desconectar y necesitéis calmar y tranquilizar todo eso que os ocurre a diario, que os abruma, os desborda o os estresa. Gracias por haberme acompañado en este momento, en este ratito con este curso. Deseo que de verdad os haya servido y más adelante pues voy a crear otros cursos como este, así cortitos, sencillos, para que tengáis autoconocimiento y a partir de ese autoconocimiento podáis hacer cambios en vuestra vida para sentiros mejor. Os mando un abrazo muy grande, os deseo paz, alegría y felicidad y hasta la próxima.